Quiero darles la bienvenida a todos aquellos personas, hombres, mujeres, que nos están siguiendo a través de la red social, los temas que estamos presentando de Probad los Espíritus. Pero antes de comenzar, quiero hacer una corta oración. Bendito Dios y Padre, en esta hora pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que sea Él quien nos guíe, nos dirija, para que también guíe y dirija a las personas que nos están siguiendo en esta serie de temas, a fin de que todo lo que hagamos, digamos, sea para tu honra y para tu gloria. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos por Jesús nuestro Señor. Amén. El tema que vamos a desarrollar esta mañana es la parte 2 de Probad los Espíritus. Y el versículo que vamos a desarrollar, que estamos desarrollando, es el 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, que dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En la parte 1 de este tema analizamos una serie de procedimientos, de normativas, mediante las cuales nosotros disponemos para probar si un mensaje proviene de Dios o, por el contrario, proviene de las tinieblas. Habíamos visto entonces, y los voy a enumerar rapidito, los 6 puntos que son los siguientes. El primero es que debe estar en perfecta y total armonía con la palabra de Dios según Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no hablare conforme a esto es porque no le ha amanecido. La segunda normativa es que debe exaltar a Dios correctamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios triuno manifestado en 3 personas divinas. Y también debe distinguir correctamente las funciones que está realizando Cristo en el cielo con las funciones que está realizando el Espíritu Santo aquí en la tierra. La normativa número 3 es si el mensaje contiene predicciones, estas predicciones se deben cumplir tal como el profeta las anunció. El punto 4 dice, debe producir santidad y frutos espirituales en los oyentes, en las personas que escuchan este mensaje. Punto 5, normativa número 5, debe fortalecer la obediencia a Dios, a los mandamientos de Dios y prepararse para el juicio que debemos nosotros comparecer y también para la segunda venida de Cristo en majestad y gloria. Punto número 6, el mensaje debe edificar a la iglesia, no la debe dividir. Y punto número 7, el mensaje es coherente con los mensajeros anteriores, es decir, que el que trae el mensaje, que puede ser un profeta, no debe contradecirse con los profetas que escribieron antes que él. Debe haber perfecta armonía. Entonces, a partir de ahora vamos a realizar un análisis detallado acerca de una doctrina que intenta imponer dentro del cristianismo no romano, incluyendo nuestra iglesia, una doctrina a la cual nosotros nos estamos refiriendo, y es que el Espíritu Santo no es una persona. Esa es la doctrina de la cual se está hablando últimamente. Y esta creencia se basa en 2 pilares fundamentales principalmente, que son 2 conceptos claves que se definen de la manera siguiente. Primero, por definición de espíritu. Cuando nosotros vamos a las palabras del lenguaje original en que se escribió la Biblia, hebreo y griego, para espíritu tenemos la palabra hebrea ruach y en griego tenemos la palabra neuma, las cuales al traducirse al español significan varias cosas: viento, soplo, aliento, fuerza o energía. Entonces, hay un grupo grande de personas que creen que
Espíritu Santo es un viento, un soplo, una fuerza activa de Dios como su poder en acción. Pero no es persona, es una cosa. Segundo, el segundo fundamento, otro grupo de cristianos del cual se valen, es que por el Espíritu Santo, por no poseer nombre propio, entonces en la Biblia con frecuencia se encuentra como el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo. Entonces esto indicaría que el Espíritu Santo no es un ser, no es una persona divina independiente. Viene siendo entonces como una influencia, como una extensión del Padre y del Hijo. En consecuencia, con estas dos creencias se destruye por completo el concepto trinitario, el concepto de un Dios triuno o del trío celestial, que es un solo Dios manifestado en tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, a partir de este mismo momento, vamos a confrontar a estos dos conceptos que niegan al Espíritu Santo de ser una persona con lo que dice las Sagradas Escrituras, a fin de verificar cuánta verdad puede existir en estos dos conceptos. Comencemos primeramente con el pasaje que encontramos allí en Juan 14, versículo 16, que dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En primer lugar, en este versículo se distinguen claramente tres personas independientes. Primero está Cristo, que actúa como intercesor, porque está orando, está rogando al Padre, que es la segunda persona. ¿Para qué? Para que el Padre envíe a otro consolador. Entonces, ese otro consolador va a ser enviado por el Padre. Así que aquí vemos claramente que son tres personas diferentes. Pero vamos a seguir avanzando. El texto dice, os dará otro consolador. Esto implica que el otro consolador es un don de Dios, no es una influencia personal, es un regalo de Dios. La palabra griega usada para otro es alón. ¿Qué significa otro del mismo tipo o de la misma naturaleza? No utiliza el versículo la palabra heterón en griego, que significa otro diferente. Y esto es muy importante, hermanos, porque está enfatizando que ese otro consolador es de la misma naturaleza. Porque si no, si fuera distinto, algo completamente distinto, tendría que usar la palabra heterón, que significa otro diferente. Vamos a ver un ejemplo. Imagínese por un momento que usted asiste a su clínica porque tiene una cita con su médico. Al llegar a la clínica, la secretaria le dice, su médico no vino hoy, pero será atendido por otro médico. ¿En qué piensa usted? ¿Que recibirá la atención de una influencia personal, impersonal de su médico o de una fuerza activa de su médico? ¿O con otro médico usted está entendiendo que quien lo atenderá va a ser un profesional en medicina tan capacitado como su médico? La respuesta usted la dirá. Veamos ahora la palabra consolador. La palabra griega original, a la cual nosotros en español decimos consolador, es paracletos o parácletos. La palabra parácletos en español tiene varios significados que son los siguientes: consolador,
ayudador, intercesor, abogado, defensor o aquel que es llamado al lado de otro para ayudar. Y nótese ahora algo interesante, que el mismo Señor Jesucristo es el primer paráclito. ¿Dónde encontramos esto claramente? Lo vemos allí en el versículo de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, es decir, parácletos, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Luego, el Espíritu Santo es el otro consolador, es el otro paráclito. ¿Se dan cuenta? Jesús es el primer paráclito y el Espíritu Santo es el segundo paráclito. Así que el propósito del Señor Jesucristo al enviar a el otro consolador, es decir, al Espíritu Santo, como dice el texto, es para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué? Porque Cristo se iba a ir físicamente al cielo, está en el cielo. Él se fue de este mundo. En cambio, el Espíritu Santo no está limitado por un cuerpo humano como lo está Cristo. Además, el Señor, al enviar el Espíritu Santo como su verdadero representante aquí en la tierra, estaba cumpliendo su promesa que encontramos allí en Juan 14, versículo 18, donde dice: no os dejaré huérfano. ¿Por qué? Porque le iba a enviar el Espíritu Santo. Pero también vemos que ese Dios que nos ama, que quiere estar siempre presente en la vida de nosotros, lo dice también allí en Mateo capítulo 28, versículo 20, donde dice al final: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Jesucristo mismo en persona no puede estar con nosotros, por eso Él envió al otro Consolador para que esté con nosotros hasta el fin del mundo. Así que, por lo tanto, hasta aquí nosotros hemos analizado que el Espíritu Santo es una persona divina, con estos versículos, con estas pruebas. Pero esta no es la única evidencia bíblica. Así que vamos a citar a continuación varios textos en los cuales la palabra de Dios atribuye al Espíritu Santo acciones o características que son propias de una persona y no son propias de una fuerza impersonal o de un viento o de una influencia inerte, sino de una persona. Vamos a leer 3 versículos seguidos y de allí vamos a resaltar los puntos importantes. Vamos a leer primero Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Vamos ahora a Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora el tercer versículo, Juan 16, versículo 13, que dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bueno, de estos 3 textos, hermanos, podemos señalar características propias de una persona. Tome nota. Allí dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar, que el Espíritu Santo nos va a recordar, que el Espíritu Santo nos va a convencer, especialmente de pecado, de que estamos cometiendo pecado.
si lo hemos cometido. El Espíritu Santo nos guiará y nos hará saber acerca de las cosas que van a sobrevenir en este mundo. Todos estos atributos corresponden a una persona. Jamás puede corresponder a un viento, a un soplo, a una fuerza activa, algo indefinido, algo indescriptible, sin vida e impersonal, como una influencia o una extensión de Dios. El hecho de que no hable por sí mismo no significa que no es persona, que no puede hablar. No, lo que está tratando de decir el versículo aquí es que el Espíritu Santo va a estar siempre, y lo está, en perfecta armonía con lo que dice el Padre y con lo que dice el Hijo, porque no va a actuar en forma independiente. Si es un solo Dios manifestado en tres personas y las tres personas divinas tienen que actuar en armonía, aunque tienen funciones específicas diferentes, pero debe actuar en perfecta armonía. Así que no significa que el Espíritu Santo va a trabajar en forma independiente. Trabajan los tres en perfecta armonía. Vamos ahora a leer otros 3 versículos también para comentar, como lo hemos hecho hasta este momento, y vamos a comenzar con Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vamos ahora a Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y el tercer versículo lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nuevamente, en estos 3 textos vamos a encontrar características que son propias de una persona. Aquí el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo intercede. Puede ponerse triste, puede contristarse. Es el agente sellador, el que coloca el sello de Dios en aquellas personas que comienzan su vida de fe, su vida como nuevo creyente, su vida cristiana. Y entonces el Espíritu Santo lo sella. Es decir, que el Espíritu Santo, en Primera de Corintios capítulo 12, si hacemos en los versículos anteriores, leemos el contexto, es el que reparte los dones espirituales en la iglesia. Todos los dones es repartido por el Espíritu Santo. Y el versículo que leímos, el versículo clave, allí vemos que el Espíritu, aparte de repartir, Él lo hace como Él quiere, es decir, que ejerce su propia voluntad. Él da los dones a la iglesia como Él quiere. Entonces, esto quiere decir que el Espíritu Santo es una persona. Jamás algo inerte, algo sin vida, como una fuerza, como un viento, como una influencia, algo que no es persona, algo completamente impersonal, es imposible que realice estas funciones. Ahora pasemos a hablar acerca del nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento, el cual se compone de 4 letras reveladas a Moisés, denominada tetragrama o tetragramatón. En hebreo son las palabras Yud, Hei, Vav, Hei. Estas 4 letras están relacionadas con la expresión yo soy el que soy, que fue la respuesta de Dios cuando Moisés le preguntó
el nombre a Dios, según Éxodo capítulo 3, versículo 14. El tetragrama traducido al español equivale a 4 consonantes de nuestro alfabeto, las cuales son la Y, la H, la W o W y la H nuevamente. Por ser un nombre propio no se puede traducir, pero sí se puede transliterar. Y la forma más aceptada para la mayoría de los hebreos y los académicos, los estudiosos de la palabra de Dios, es Yahweh. Esa es la manera más correcta y más aceptada. Ahora, ¿de dónde surge el nombre Jehová? Porque la J no existe en el hebreo. No hay ninguna letra en hebreo que equivalga a la J española. ¿Pero por qué se le dice Jehová? Bueno, esto surge de una tradición, fíjese, tradición de la Edad Media, la tradición española. Y entonces, obviamente, Yahweh está mejor aceptado frente a Jehová porque pierde valor. También ese tetragrama, en algunos casos en el Antiguo Testamento, se traduce como Señor. Así que ahí tenemos que cuando aparece ese tetragrama, los traductores de la Biblia le han puesto Yahweh o Jehová, porque están siguiendo la tradición española de la Edad Media, o Señor en algunos casos. Entonces, cabe agregar un detalle muy importante, y es que ese tetragrama en el original aparece aproximadamente en el Antiguo Testamento 6.800 veces, aproximadamente, 6.800 veces. Ya sea que se traduzca como Yahweh o como Jehová, siguiendo la tradición de la Edad Media española, o como Señor. La suma total son 6.800 veces. Pero lo que vamos a demostrar, hermanos y hermanas, es muy importante con esto. Y es que no todas las veces en el Antiguo Testamento que nosotros leemos Jehová, o Yahweh, o Señor, se está refiriendo al Padre. Algunas veces ese Jehová, o ese Yahvé, o ese Señor, se refiere a Cristo. Pero también en algunas veces ese Yahvé, ese Jehová, ese Señor se refiere al Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros determinamos eso? Por el Nuevo Testamento. Y entonces vamos a demostrar nada más para el Espíritu Santo unos ejemplos para que nosotros tengamos bien claro que ese Jehová del Antiguo Testamento o ese Yahvé del Antiguo Testamento o Señor pertenece al Espíritu Santo. Así que, ¿qué nos va a decir eso? Que el Espíritu Santo es también Dios, que Cristo es Dios y que el Padre es Dios. Porque a los tres se les llama con el mismo nombre. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Isaías capítulo 6, versículo del 8 al 10. No vamos a leer todo el versículo, vamos a leer la parte importante. Pero ustedes lo pueden hacer en sus casas, leer completo el pasaje del versículo 8 al 10. Después oís la voz del Señor y allí aparece el tetragrama, las 4 letras hebreas o las 4 letras en español que sería Y, H, W y H. ¿Qué decía? ¿A quién enviaré y a quién irá por nosotros? Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad.
Entonces, en Isaías, el que está hablando es el Señor. Aparentemente sería Dios el Padre. Pero vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento que ese Señor no corresponde a Dios el Padre, corresponde al Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículos del 25 al 27, que dice lo siguiente. Les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo. Fíjese que aquí no dijo y bien habló el Señor. Acá dice claramente que bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a comenzar con Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, o Jehová. Allí aparece otra vez el tetragrama. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Vamos ahora a Hebreos en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 10, versículos 15 y 16. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién era el que estaba hablando en Jeremías? Yahweh o Jehová. Pero resulta que Hebreo nos dice que es el Espíritu Santo el que está hablando. Porque después de haber dicho esto, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahí tenemos entonces ese Jehová que aparece en Jeremías 31, 33, o Yahweh, corresponde al Espíritu Santo según el Nuevo Testamento. Vamos a ver un ejemplo más. Salmo 95, versículos 7 y 8. Porque Él es nuestro Dios. Aquí ese nuestro Dios aparece como Yahweh o como Jehová. Nosotros, el pueblo de sus prados y ovejas de sus manos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Eso dice Salmo 95, versículos 7 y 8. Ahora vamos a Hebreo, capítulo 3, versículos 7 y 8, que dice lo siguiente. Por lo cual, como lo dice el Espíritu Santo, pero aquí es el Espíritu Santo. Así que el Yahweh o el Jehová del Salmo 95, versículos 7 y 8, en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que, hermanos, estos textos demuestran claramente que el otro consolador es Dios en la persona divina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona divina, distinta de la persona del Padre, distinta de la persona del Hijo, pero de la misma naturaleza. El Espíritu Santo es la presencia de Dios, la presencia personal de Dios. Un Dios que prometió estar siempre presente, porque el mismo nombre lo dice, yo soy el que sois, un Dios siempre presente. El Espíritu Santo, hermano, no es una fuerza activa, no es un viento, un soplo o una influencia que no es persona. Así que el mensaje
que muchos creen de que el Espíritu Santo es una influencia, es una persona, es una extensión del Padre o del Hijo, ese mensaje proviene de las tinieblas. Y ya lo hemos comprobado. Es decir, ¿por qué? Porque contradice la palabra de Dios. La misma normativa 1 que dice a la ley y al testimonio, si no hablaré conforme a este porque no era amanecido, pues esa doctrina no habla conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, no le ha amanecido significa que está en tiniebla. Todavía no ha visto la luz del día. Pero también esa doctrina no exalta a Dios en ningún momento. Tampoco crea crecimiento espiritual, divide la iglesia. Es decir, que esa doctrina está quebrando varias de las normativas que hemos visto hasta este momento. Así que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a tomar la decisión correcta de cuál doctrina nosotros vamos a tomar como verdad y seguir a Dios siguiendo su palabra. Seamos cuidadosos de no caer en las trampas del enemigo con doctrinas que son, como habíamos leído, doctrinas de demonios, doctrinas de las tinieblas. Que Dios nos bendiga.